Empecemos a grabar y empezar con la clase. Entonces, la clase de hoy día trata sobre ondas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué son las ondas? Les pregunto. ¿Tienen alguna noción, alguna idea? ¿Qué pueden ser? Pueden responder en el chat o por micrófono, como más se les acomode. Yep. ¿Sobre qué es una onda? ¿Es un dibujo así? ¿Es movimiento? ¿Qué es una onda? Un compañero en el chat dijo una perturbación. Perturbación. Ya. Me gusta eso. Entonces, una perturbación. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más puede ser? Yo lo relaciono con movimientos. Ya. Movimiento. Está bien. Están acertadas las ideas. Entonces, si nos vamos como a la definición formal de física, las ondas es una perturbación que se propaga. Que se propaga a, eh, a través de un medio, ¿de acuerdo? O de un campo, dependiendo del tipo de onda que sea, ¿de acuerdo? Entonces, también, otra manera en que es común encontrar la definición de onda es que sea energía que se propaga en, en un medio. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Un agente externo le aplica una fuerza, ¿de acuerdo? Este puede ser la perturbación de un electrón, ya sea en las ondas electromagnéticas. Puede ser una persona que empieza como a hacer este movimiento con una cuerda. Eh, Puede ser una piedra que caiga en un estanque y empieza a generar ondas, ¿de acuerdo? Puede ser la gravedad de la luna, ¿de acuerdo? Que hace el movimiento de ondas en la Tierra, de mareas más que nada. Eh, pero todas tienen como un factor común, que es energía que se propaga a través de un medio. ¿Ya? Aunque esta palabra medio debería ir como un pequeño asterisco, porque no todas las ondas se propagan en medios físicos, ¿de acuerdo? También hay ondas que se pueden propagar en el vacío, ¿ya? Pero eso lo veremos más adelante, ¿de acuerdo? Que hay algo, esa energía no propaga materia. Exacto, es solamente energía, ¿de acuerdo? Voy a, eh, voy a mover esto de acá, porque calculé mal el espacio. Quizás para acá. Ah, en tu profe Umar. Ahí sí, perdón. Ojo que solo es la energía la que se mueve, ¿de acuerdo? Es decir, no se desplaza la materia, ¿de acuerdo? Como dijeron en el chat.
si, a ver, ¿cómo decirlo? Si tenemos acá 11 esferas, ¿de acuerdo? En una cierta posición, estas se van a desplazar con respecto a su punto de origen o punto de equilibrio, ¿ya? Es decir, puede sufrir un desplazamiento. Ahí sí. Puede ser un movimiento tanto hacia arriba o hacia los lados, ¿de acuerdo? Pero a grandes rasgos, esta partícula con determinada masa no es la que se mueve, ¿de acuerdo? Se queda estática. Otro ejemplo que me gusta utilizar para como recalcar de que la materia no se mueve en la propagación de una onda es el caso de las ondas electromagnéticas, ¿de acuerdo? Que quizás sabrán que la luz, ¿de acuerdo? Los fotones no tienen masa, ¿de acuerdo? Pero eh, estas pueden inducir a que se propaguen, o sea, perdón, estas pueden inducir a que se genere una onda electromagnética, ¿de acuerdo? Entonces, ¿hay alguna duda hasta acá? El sonido igual entra en la categoría de onda, ¿cierto? Sí, el sonido también entra en la categoría de onda. De hecho, en un par de clases más, vamos a ver los dos tipos de onda que generalmente se estudian, que vendría siendo la luz y el sonido. No se puede desplazar en el vacío, ¿cierto? Exacto. También lo vamos a ver. Bien. Entonces, características y propiedades. ¿De acuerdo? Las ondas tienen distintas características, ¿de acuerdo? Que vendrían siendo lo que hace una onda, un tipo de onda, ¿de acuerdo? Estas vienen dadas por la longitud de onda, se le llama como lambda, ¿de acuerdo? Y básicamente es el espacio que hay entre dos periodos, ¿de acuerdo? ¿Qué es un periodo? Lo vamos a ver ahora también. Entonces, tenemos que tiene longitud de onda, tiene un periodo, que se le denota generalmente con la letra T mayúscula, que básicamente eh, es el tiempo que se demora la onda en realizar una oscilación, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tomo el tiempo, ¿de acuerdo? Entre que la onda hace todo este movimiento, lo voy a hacer con otro color, con este, en que la onda hace todo este movimiento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿de acuerdo? Si yo tomo el tiempo que se demoró en realizar todo ese movimiento, es, es lo que se le llama periodo, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cómo sabemos cuándo empezar este movimiento y dónde termina? Eh, yo me lo imagino como una persona subiendo un cerro, ¿de acuerdo? Que esté en este punto de acá. La persona va a empezar a subir, ¿de acuerdo? Y acá va a empezar a subir, a subir, a subir. Y acá la persona estará bajando, ¿de acuerdo? Va a estar con esa dirección hacia abajo. Entonces, cuando la persona empieza a volver a subir, ¿de acuerdo? Es decir, cuando la onda tenga una amplitud creciente, ¿ya? Es cuando se considera que realiza el periodo, ¿ya? Y más. Eh, déjenme seleccionar esto de acá. Pasarlo un poquito. ¿Ya?
Pues tenemos la frecuencia, ya, que va de la mano con el periodo, frecuencia, que básicamente eh, es el inverso del periodo, ¿de acuerdo? Si el periodo nos dice cuánto tiempo demora en realizar una oscilación, lo que nos dice la frecuencia es cuántas oscilaciones da en un segundo, ¿de acuerdo? Y de hecho existe una relación matemática entre estas dos, que dice que la frecuencia es igual a el inverso del periodo, ¿de acuerdo? Y ahora, si ustedes quieren manipular esto, es decir, lo elevan a -1, y queda que el periodo es a su vez el inverso de la frecuencia, ¿de acuerdo? Las ecuaciones se pueden leer tanto de izquierda como de derecha. Yo lo conocí como un triángulo, como un triángulo, o el que dice así como V, F, lambda, algo así, ¿no? Y eso. Ya. Eso es materia de un poquito más adelante, ¿ya? Así que la vamos a ver. Eh, pero, a ver, ¿qué más? ¿Qué más? Viendo el gráfico, eh, 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 acá podemos ver que, se me olvidó mencionar, que la longitud de onda, ¿de acuerdo? Vendría siendo la distancia que hay entre en que se cumple un periodo de la onda, ¿de acuerdo? Como la distancia que hay entre puntos máximos o mínimos, o la distancia entre que empieza la persona a subir, después empieza a bajar y después empieza a subir, ¿de acuerdo? Después también tenemos, sí, antes de que se me olvide, la frecuencia, ¿de acuerdo? Eh, Me gusta también verla como el root de la onda, ¿de acuerdo? El root de la onda. ¿Por qué? Porque la frecuencia nos va a decir qué onda es, a qué velocidad se va a desplazar, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Y que la frecuencia es invariante en cambios de medio, ¿de acuerdo? Siempre va a ser esa la frecuencia de una onda. Por ejemplo, una onda de sonido, la onda, no sé, va a tener la misma frecuencia tanto en el mar como en el aire, ¿de acuerdo? O otro ejemplo, eh, la luz siempre va a tener la misma frecuencia siempre, ¿ya? La luz que sea luz roja va a tener la misma frecuencia de luz roja, tanto en el mar, tanto en el vacío, tanto en el aire, ¿de acuerdo? Y eso, eso. Mm, Mariano. Después, otra característica de la onda, ¿de acuerdo? Es su amplitud, que dice qué tan lejano o qué tan cercano está del punto de equilibrio, ¿de acuerdo? Es decir, si esta es nuestra onda, de antemano pido perdón por mi nula capacidad artística, ¿de acuerdo? Pero estas secciones de acá, o esta distancia, la X, se le llama como amplitud, ¿de acuerdo?
Esto también es una amplitud. Esto también es una amplitud. Eso también es una amplitud. ¿De acuerdo? Básicamente estamos viendo la distancia que hay entre el punto de equilibrio y dónde está la partícula realizando el movimiento. ¿De acuerdo? Ahora, hay unos ciertos tipos de amplitud que son especiales, ¿de acuerdo? Que vendrían siendo eh, las crestas y los valles, ¿ya? Que correspondería a la distancia máxima que se puede lograr del punto de equilibrio, ¿de acuerdo? ¿Y cuál es la diferencia entre crestas o valles? Básicamente se les hace como para diferenciar si esta distancia, o sea, si esta posición es positiva o negativa con respecto a nuestro sistema de referencias, ¿de acuerdo? Entonces, si está hacia arriba, va a ser una cresta, y si la distancia máxima es debajo del punto de equilibrio, este va a ser un valle, ¿de acuerdo? Hasta acá, ¿hay alguna duda? ¿No? Ya, súper, súper, súper. Eh, yo creo que para finalizar esto, que fue como muy poquito, eh, podríamos terminar de hacer el Menti, si les parece, o, o seguir haciendo materia, porque igual nos quedan como 8 minutos, pero les dejo su criterio, qué es lo que prefieren. Por mi parte no tengo problema. Yo Eh, creo que lo del Menti. mm, ya, preferiría que diésemos lo del Menti para poder como reforzar lo del, ¿cómo se llama esto? Del módulo pasado y lo que deberíamos que haber visto hasta hoy día. Eso. ¿Inicio el Nanti o no es? Vayan entrando. Ok, no hay problema. Entonces, empezamos con el Nanti. Ya. Entonces, esta es una pregunta relacionada con el, la clase pasada, o el módulo pasado. Dice tal que Ise y Herbert van en bici por la misma ciclovía. En un momento se encuentran que Isa va al norte y Herbert al sur. ¿En qué difieren su posición? No da sentido. Bien, súper, súper, súper. ¿De acuerdo? Eh, Pasamos a la siguiente, que es la pregunta 2 de 4. Perdón que no se va a ocupar muy bien esto del mente, pero es un nuevo, por así decirlo. Ellos dejan como una suma de vectores. eh, no lo voy a decir para no desconcentrarlos. La respuesta correcta era 6,9,12. ¿Vale? Vale. Lo dieron súper bien. Era más adelante. Así que, ánimos. Ánimos, ánimos. Pues, pregunta 3 de 4.
Si la fuerza en el sistema internacional se mide en newtons, equivale a kilogramos por metros por segundo al cuadrado, la dimensión de la fuerza equivale a no alcanzaron a contestar muchos, eh, porque hubo muy poco tiempo, incluso para mí. Pero la unidad de medida es ml, porque, ¿de acuerdo? Vamos a la siguiente. Después voy a hacer como el desarrollo de cada pregunta, así que no se preocupen eh, si no entienden una, ¿de acuerdo? Porque vamos a terminar entendiendo. Pues por último dice, las ondas es o son en movimiento. ¿De acuerdo? Entonces, súper, súper, súper. Onda, eso son, es energía en movimiento. ¿De acuerdo? Y yo creo que esa era la última pregunta. Dice, perfecto. Entonces voy a como speedrunear. Que se me olvidó esto. Ya, ahí sí. Entonces, la primera pregunta, ¿de acuerdo? Eh, decía que básicamente Isa va hacia el norte, mientras que ok, va al sur, ¿de acuerdo? Entonces, recordemos que vendría siendo las partes del vector, ¿de acuerdo? Que vendrían siendo módulo, es decir, la extensión del vector, sentido, que vendría siendo en el eje en el que está el vector, ¿de acuerdo? Que puede estar así, puede estar así, puede estar así, puede estar así, ¿de acuerdo? También se le conoce la dirección como la pendiente, ¿de acuerdo? Del vector, o también como el, el ángulo con respecto a determinado eje, ¿de acuerdo? Y, y por último tenemos el sentido, vendría siendo lo que le da hacia dónde va el vector, ¿de acuerdo? Entonces, como ambos vectores, voy a ver el chat antes de- no, pues, sí, entonces, como ambos vectores eh, tienen la misma dirección, ¿de acuerdo? Bien, se supone que debería que decir que tenían el mismo módulo, ¿de acuerdo? Porque Isa puede ir más rápido que yo, o más lento. Eh, pero tenemos distintos sentidos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque acá, en la dirección en la que voy yo, eh, el sentido está hacia los negativos, por así decirlo, o hacia abajo. En cambio, en el vector de Isa, el sentido está ubicado arriba del vector, ¿de acuerdo? Entonces, Isa tiene un sentido positivo, mientras tanto que yo tengo un sentido negativo, ¿de acuerdo? ¿Y buena pregunta con, como con esa? Después la pregunta 2, que no me acuerdo cuál era. Mi memoria era de vectores, ¿de acuerdo? Que decía que el vector A es igual a 1,2,3, mientras que B es igual a 4,5,6.
4, 5, 6. Nos preguntan por 12 más 2. ¿Cuánto equivale? ¿De acuerdo? Entonces, lo que tenemos que hacer es escribirlo. Sabemos que A mide 1,2, 3, ¿de acuerdo? Y se le suma el vector de 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Entonces, lo que primero hay que hacer es ponderar este escalar por todos los términos que estén dentro del vector, ¿de acuerdo? O por cada coordenada. Ya. Entonces, nos vendría quedando 2,4,3 más 4,5,6. Ahora, si nosotros sumamos esto, esto se tiene que realizar coordenada a coordenada. Es decir, los que están en la primera columna tienen que sumarse con los que están en la primera columna. Los que están en la segunda columna tienen que realizar lo mismo. Los que están en la tercera tienen que realizar lo mismo. Por lo tanto, nuestro vector resultante va a ser en la primera coordenada 2 más 4, 6. En la segunda coordenada 4 más 5, 9. Y en la tercera coordenada son 6. Creo que ahí es 6. Eso. Sí. No sé multiplicar. Épico. Y este vendría siendo 6. O sea, 12, perdón. Ya. Y esa es la respuesta. ¿De acuerdo? Gráficamente, ya. Me gusta dar esta perspectiva también. Es que tenemos este vector A en 1. Uy, me hicieron difícil porque tengo que dibujarlo en 3D. Vendría siendo el vector 1, 2, 3. ¿De acuerdo? Vendría siendo el vector A. Y el vector B, que tiene coordenadas 4, 5 y 6, si no me equivoco. Sí. Es decir, muévete 4 en el eje X, 5 en el eje Y y 6 en el eje Z. Sí. Tenemos el B. Lo que nos piden es que aumentes el largo de A en 2. Esto es equivalente a poner 2 veces el vector en A. ¿De acuerdo? Poner 2 vectores A como punta con punta. Como si este es el A, este es 2A. ¿De acuerdo? Y que luego le sumemos el vector B. Es decir, a esa punta, síguele sumando el vector B. Nuestro vector resultante, nuestro 2A más B, vendría siendo el vector verde, ¿verdad? Lo voy a dibujar ahora. Vendría siendo unir la punta del inicio con la punta del final, ¿verdad? Básicamente, no soy muy bueno, pero esa es como la intuición que quiero que ganen con la suma de vectores, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, esto es matemática, efectivamente es matemática, pero después los vectores los vamos a llamar de muchas maneras. Los vamos a llamar velocidades, los vamos a llamar eh, aceleraciones, fuerzas, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, no les quito más tiempo porque nos pasamos de la hora. Les pido perdón por, ¿cómo se llama esto? Por tomar 5 minutos más de su tiempo. Y nada, ojalá que les haya gustado la clase. Profe, pasaré lista. Sí, sí voy a pasar lista, pero como estamos apurados de tiempo, le saco un pantallazo a los asistentes después del chat y ahí paso lista, así que no se preocupen por eso. Y nada, Profe, la Paulette se fue antes.
por si acaso. Que lo dijo por el, La Bullet. que la Bolet dijo por el chat que Y por eso también voy a poner como pantallazo al chat para registrar. Porque también un alumno se fue antes. Pero gracias igual. Y eso. Ojalá les haya gustado la primera clase. En realidad es la cuarta. Eh, y ánimos. Ojalá puedan descansar el fin de semana y la pasen bien. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. chao, que esté bien. Gracias, profe. Chao. Chao. Igualmente, nos vemos.